pero la tercera derivada es continua sobre un conjunto uniforme, un conjunto compacto, está acotada, por lo tanto, y acabamos, ¿no? El argumento es el mismo, ¿sí? Entonces acabamos. Cualquier derivada que a ustedes se les ocurra entra. Eso pasa en una convolución, siempre, siempre. ¿Sale? Ok. Entonces, fíjense. Esta es una de las razones por la que a estas funciones, a f epsilon, se le llama regularizador. Porque la f, otra vez, nosotros estamos con funciones continuas, o L1 log, se vale para L1 log, pero estamos trabajando con continuas. O sea, les está diciendo que la regularización de cualquiera de estas funciones continuas es C infinito. Entonces por eso le llamamos regularizador, familia regularizadora. Pero hay otra razón. Es el siguiente resultado. ¿Va? Es el siguiente resultado. Son dos razones por las que le llamamos regularizadores. En inglés, por cierto, si quieren buscar el tema, busquen modifiers, con doble L, modifiers. No es regularizators. Es modifiers. ¿Ok? Pues, proposición 3. Proposición 3. Bueno. Otra vez sea omega contenido en Rn abierto y f continua para los peques y fl1 log para los niños grandes, ¿sí? Entonces, f epsilon de x converge a f de x en casi todo punto, ¿ok? Vamos a ponerlo así, en todo x en omega. Okay. Esto lo digo por aquellos que no sepan qué quiere decir que algo converge en casi todo punto. Bueno, es continua la f, entonces esto se converge a esto en todo x en omega. Es decir, hay convergencia puntual. Puntual. Ajá. Esta es la segunda razón por la que les llamamos regularizadores. Entonces, tienes una función continua, puede ser tan mal portada como quieran. O si saben de funciones L1 log, tienen una función L1 log, y de hecho si ven, la prueba pasada no usó continuidad de f, nada más usó que su integral sobre un conjunto acotado precompacto existía. Es todo. Por eso es que la prueba vale para funciones L1 log. Entonces aquí, si ustedes saben, si ustedes tienen una función continua, puede estar tan mal portada como quieran, puede tener picos, puede... Ahí está, ¿no? No S1, ¿sí? Y aún así su regularización es infinito. Y no nada más eso. Estas funciones, cuando epsilon se va a 0, obviamente, no lo puse aquí, pero es cuando epsilon se va a 0, estas funciones convergen a la función original, es decir, cualquier función continua, o L1 log, la estás aproximando con funciones e infinito puntualmente. Se aproxima con funciones e infinito puntualmente. Entonces fíjense qué propiedad tan buena. Por eso le llamamos a esto regularizadores. Regularizan una función, la hacen C infinito y con esas regularizaciones la aproximan. Carajo, ¿no? ¿Hay otras maneras de converger para los regularizadores? Sí, más fuertes. Yo las veo en el segundo curso, en parciales 2, porque ahí las usamos todas. Nosotros nada más vamos a ver esto. Y de hecho la versión que vamos a ver de esto es asumiendo que la función es continua. Porque en sí este teorema requiere, ahorita lo explico en dónde, el teorema de diferenciación de Lebesgue, que es un teorema pues entre análisis real y análisis armónico. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer la demostración. Déjenme ver la cámara rápidamente. Estamos bien.
Entonces fíjense, si f es continua, tenemos que el límite cuando r tiende a 0 de 1 entre la medida de Lebesgue, pero vamos a ponerle el volumen pues de la bola de radio R con centro en X. Esto por un momento denótenlo volumen por la integral sobre la bola con centro en X de f de y menos f de x en dy. Ese límite vale 0. Yo ya había probado esto, ¿se acuerdan? Y esto es válido para toda x en omega. Esto fue una petición que, espero no equivocarme, fue de Luis, me parece. Me preguntó que algo sobre la localización. Eso lo vimos cuando veíamos cómo de la formulación integral de una ley de conservación pasamos a la local, ¿se acuerdan? Que les dije, es con una localización, es con esto. Esto es un teorema de localización. ¿Están de acuerdo con esto? Yo ya había hecho la cuenta. Por continuidad es facilísimo probarlo. Asumiendo que f es continua, es facilísimo probarlo. Si ustedes asumen que f es el 1 log, la prueba se complica. Pero se puede probar. Y no se vale para todo x en omega, se vale para casi todo x. Es decir, el conjunto de puntos donde no se vale tiene medida de Lebesgue 0. ¿Okay? Pero como nosotros estamos asumiendo o estamos trabajando con funciones continuas, esto es válido en casi todo punto. ¿Okay? La prueba es muy fácil. De hecho ya la hice en algún momento. Bueno, por eso es que se complica la prueba en el caso del 1 log, porque necesitan probar el teorema de diferenciación de Lebesgue, cosa que hago en el segundo curso de ecuaciones diferenciales parciales. ¿Bien? Bien, entonces fijamos una x en omega. Entonces, f epsilon de x menos f de x es la integral sobre la bola de radio epsilon con centro en x de eta epsilon de x menos y por f de y menos f de x de y en módulo. En módulo, y escribo otra cosa. En módulo. ¿Qué hice ahí? Ahí hice un pequeño truquillo, ¿no? Porque fíjense, esta variable no está pelando en la integración. Entonces, esa integral que aquí está, la pueden sacar de la integral, pues. Sacan la f de x y les queda la integral sobre esto de eta epsilon. Pero acuérdense que esa integral la tomaron unitaria. Entonces es un 1. Entonces ese fue el truco, multiplicar por el 1 adecuado, ¿no? Bueno, pero eso es menor o igual que 1 entre epsilon a la n de por f de y menos f de x de y. ¿Sale? ¿Ok? ¿Por qué no le puse módulo a este? Acuérdense que ese es mayor o igual a 0. Y eso es menor o igual, ¿ok? Que una constante, ¿va? Por la bola de radio 1 con centro sí, la puedo poner en 0, sobre la bola de radio epsilon con centro en 0, también la pueden poner cualquier otro en volumen, por la integral de esto, de f de y menos f de x de y esto tiende a 0 si epsilon tiende a 0. ¿Sí? ¿Sale? Ok, ¿de dónde sale la constante primero? Si se están preguntando, ay, ¿de dónde salió todo esto? Primero, ¿de dónde sale la constante?
La constante sale de dominar este término. ¿Sí? Ya habíamos visto, uno podría decir, oye, pero no es cierto, depende de epsilon la constante. Porque tú nos hiciste un dibujo donde cuando epsilon empieza a variar, la función empieza a crecer y crecer más y más y más, porque acuérdense que intentaba preservar el área. Como su integral era unitaria, el volumen siempre intentaba preservar el volumen bajo esta superficie. Entonces iba creciendo más y más y más. Entonces uno podría decir, oye, si epsilon tiende a 0, esta función se te va. ¿Pero por qué se les va? Se les va por el factor 1 entre epsilon. No lo estoy tomando en cuenta aquí. Entonces, a fin de cuentas, la imagen de la función viene a ser la misma. Su máximo se alcanza donde se alcanza, digamos, en un lugar distinto, pero se alcanza en el mismo valor. Su imagen es la misma. Entonces esto está dominado por alguna constante finita, independiente de epsilon. ¿Y luego de dónde salió esto? Bueno, acuérdense que la medida de la bola, pero estoy poniendo volumen, nada más por simplicidad. El volumen de la bola de radio epsilon con centro en 0, quedamos que era igual a epsilon a n por el volumen de la bola unitaria con centro en 0, ¿sí o no? Ya habíamos hablado de esto 1000 veces. Este es omega n. No es omega n. Omega es la superficie, este es volumen. Ya habíamos hablado de esto. Ah, bueno, ¿qué es lo que hiciste? Entonces despejaste uno entre epsilon a n. Ahí está. Bueno, estas dos son constantes. Y por lo tanto, cuando epsilon tiende a 0, según la observación de acá, esto se me va a hacer. Acá vamos. Vean qué prueba tan simple. Sí, ya que tienes esto. Para las funciones continuas lo tenemos ya gratis. Como les digo, para funciones el uno al otro, pero no importa, por el momento, eso es todo lo que necesitamos. ¿Okay? Entonces, ¿por qué necesitamos esto? ¿A qué iba todo esto? Iba para probar, si se acuerdan, que toda función con la propiedad del promedio era armónica. Y que ya habíamos probado el reverso, que toda función armónica tenía la propiedad del promedio. Entonces, vamos a hacerlo. Ajá. Vamos a hacerlo. Ahorita les recuerdo por qué había que probar, por qué se necesita otra herramienta, que es esta, la de los regularizadores. ¿Sí? Ahí está. Vamos a cambiar his. Ok. Este es el teorema, según mi notación, que puede que ya esté mal. Teorema 5. Teorema 5. Si U es una función continua sobre omega, acuérdense que omega es abierto, si tiene la propiedad del promedio en omega, entonces U es de clase C infinito sobre omega. ¿Sí? ¿Ok? Entonces el resultado es importante porque, si se acuerdan, la propiedad del promedio no involucra nada de derivadas. De hecho, nada más con que sea continua la función la puedo verificar. Y de ahí se sigue que la función sea infinita. Es una propiedad muy pesada. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la demostración. Demostración. Bueno, fíjense, sea eta el alisador de Friedrichs.
¿ok? Y U epsilon, la regularización de U, ¿ok? Acuérdense que U epsilon está definida de omega epsilon en R. Omega epsilon está estrictamente contenido en omega, ¿ok? Bien, entonces ya sabemos por lo que acabamos de probar que U epsilon, esto es de clase C infinito sobre omega epsilon. Esto ya lo probamos ahorita. ¿Okay? Entonces, bueno, fíjense. U epsilon lo podemos escribir de entrada por definición. Esto es la integral sobre omega de eta epsilon de x menos y de u de y, ¿no? Bueno. Y esto es por definición 1 entre epsilon a la n. Por la integral uso que eta epsilon tiene su soporte en la bola de radio epsilon con centro en x. Aquí está hay un shift. Entonces por eta de, mucho ojo con lo que voy a escribir, x menos y norma sobre epsilon por u de y. Aquí debería escribirlo sin esto, pero lo estoy escribiendo con. ¿Por qué? Porque el regularizador es una función radialmente simétrica. El regularizador depende del radio. Vean su definición de regularizador. El regularizador depende del radio. No depende, depende del radio, digamos, depende de los puntos de manera indirecta, pero depende del radio. ¿Sí? ¿Okay? Es una función radial, radialmente simétrica se llama. Entonces puedo poner la dependencia ahí. Bueno, entonces, como estoy integrando sobre una bola, usamos ya el buen teorema de coordenadas esféricas en varias variables, y esto es 1 entre epsilon a la n por la integral de 0 a epsilon de eta de r entre epsilon de la integral de u de y de sy de r. Ya saben lo que estoy haciendo, ¿no? Ya lo hemos hecho 1000 veces. ¿Va? Por eso hice explícito que esto depende del radio, nada más. ¿Vale? Bueno. Pero esto, fíjense, estamos suponiendo que U tiene la propiedad del promedio, entonces esta integral ya sabemos que es igual, está en términos de U en el centro de la bola, U en X, ¿vale? Es esto es igual a U en X por la medida de la esfera. ¿Se acuerdan? La propiedad del promedio. Entonces esto es 1 entre epsilon a la n por la integral de 0 a epsilon de eta de r entre epsilon por omega n u de x por r a la n menos 1 de r. ¿No? Ahí ya usé la propiedad del promedio. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esto es igual a u de x sobre epsilon de la n, porque vean que la x, u de x ya es un valor fijo, no está pelando en esta integral, ¿no? Por epsilon a la n por la integral de 0 a epsilon de eta de r entre epsilon por omega n rn menos 1 de r. Pero ¿a poco esto no es u de x sobre epsilon a la n de la integral de 0 a epsilon de eta de r entre epsilon por la integral sobre la frontera de la bola de radio r con centro en x de sy de r? ¿Dónde está el truco?
Ah, caray. Permítanme un momento. Parece que se está quemando algo afuera, pero no huele, ya más bien es neblina. Pero impresionante porque se ve una neblina muy muy densa. Entonces, ¿dónde está el truco? Ah, pues que esto de aquí quedamos que es la medida, ¿ok?, de la superficie. Es el área de la frontera de la bola de radio R. El centro es independiente, ¿no? Ahí le puse X, no importa. Estos valores son independientes de donde está centrado. Bueno, esa área la puedo escribir así. Ese fue el truco, ¿no? Ah, ¿y qué pasa? Que a esto le podemos aplicar coordenadas polares otra vez, en varias variables. Entonces esto es igual a Ux entre epsilon n por la integral de eta de x menos y sobre epsilon respecto de y. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuánto vale esto? Esto con este de abajo, ¿no? O sea, porque esto es igual entonces a Ux con la integral de eta epsilon de x menos y de y. ¿Cuánto vale esto? 1. Esto es su x. Como ven, esto es su x. Estoy probando entonces que toda función con la propiedad del promedio es igual a su regularización. Como la regularización es infinito, pues la función es infinita. Entonces, vean cómo estoy manipulando puras integrales sobre esferas, ¿no? Todos esto de promedios esféricos, integrales sobre esferas, siempre hay que tenerlo muy presente en ecuaciones diferenciales, ¿sí? Entonces lo que probamos es u de x es igual a u epsilon de x para todo x en omega epsilon, perdón. ¿Ok? Y como ustedes ya saben, lo pueden verificar fácilmente, omega es la unión de omega epsilon con epsilon mayor a 0. Entonces, por lo tanto, u es de clase c infinito sobre omega. ¿Por qué? Porque miren, ustedes pueden decir, oye, pero omega epsilon, o sea, tú estás probando que aquí adentro, en omega epsilon, la función es infinito, pero que hay aquí un punto. ¿Qué tal si te sales de omega epsilon? No importa. El chiste es que hay algún epsilon que agarre el punto. Siempre. ¿Sí o no? La función es infinita. Toda función con la propiedad del promedio es infinito. Ahora vamos a probar entonces el regreso. Vamos a probar el regreso que queríamos, que toda función con la propiedad del promedio es armónica. Pero vamos a dejarle aquí por el momento. Gracias.